Mi madre solía decir que los sueños son mensajes del alma, pero lo que mi hermano soñaba no venía del alma, venía de otro lugar. La primera vez que me lo contó tenía 8 años. Dijo que se veía a sí mismo dormido, inmóvil, con la boca entreabierta, mientras alguien, una sombra, se inclinaba sobre él. Cuando intentaba despertar, no podía. Su cuerpo no respondía. Solo podía mirar cómo esa sombra se acercaba hasta tocarle el pecho. Y entonces su corazón dejaba de latir. Despertaba gritando, empapado en sudor, con los ojos muy abiertos, como si acabara de regresar de otro mundo. Mi madre lo abrazaba, pero él no parecía reconocerla. Repetía la misma frase una y otra vez. Faltan 3 noches. Durante los días siguientes, su miedo creció de manera silenciosa. Dejó de jugar, de hablar, de comer. Pasaba las horas mirando la ventana, esperando que cayera el sol, y cada vez que anochecía, pedía que no apagáramos las luces. Dijo que la sombra se acercaba más cada noche. El tercer día, lo encontré dibujando algo en su cuaderno. Una figura oscura, sin rostro, de pie al lado de su cama. Debajo, había escrito con letra temblorosa: "No es un sueño, es una promesa". Aquella noche, mi madre lo dejó dormir en su habitación. A las 3:14, la escuché gritar. Corrí y vi la sombra salir por la ventana, como si el aire la absorbiera. Mi hermano seguía en la cama, con los ojos abiertos y una sonrisa imposible. Han pasado más de 20 años desde aquella noche, pero todavía puedo escuchar el grito de mi madre cada vez que cierro los ojos. Nadie habló de lo que ocurrió después. El médico escribió paro respiratorio. El sacerdote dijo que algunos sueños son más reales que la vida misma. Pero yo sabía que había algo más. Lo supe porque los sueños no terminan cuando uno despierta. Y porque, a partir de esa noche, yo comencé a soñar lo mismo. Primero fue el mismo cuarto, la misma cama, la misma sombra. Luego el reflejo cambió. Ya no era mi hermano el que dormía, era yo. Durante meses traté de convencerme de que todo era producto del trauma, de la culpa. Pero cada sueño terminaba exactamente igual. Una figura se inclinaba sobre mí y me susurraba al oído una fecha diferente, siempre más cercana. Cuando despertaba, encontraba marcas en el pecho, como si alguien hubiera presionado mi corazón con una mano helada. Y lo peor no era el dolor, era que, en cada sueño, la sombra hablaba con mi voz. Esta es mi historia. Y si estás escuchando esto, recuerda, hay sueños que no pertenecen a quien los tiene. Algunos buscan continuar donde se detuvieron. Suscríbete a No Apagues la Luz para más historias que no terminan al despertar. Deja tu comentario si alguna vez soñaste algo que luego ocurrió. Durante años traté de enterrar aquel recuerdo bajo capas de rutina. Me mudé, cambié de trabajo, dejé de hablar del tema. Pero el pasado tiene una manera curiosa de respirar bajo la piel. Nunca muere del todo, solo espera. Una tarde, mientras ordenaba cajas viejas en el ático, encontré el cuaderno de mi hermano. Aún olía a humedad. Las hojas estaban amarillentas, pero la tinta seguía viva. Lo abrí. Había dibujos de la sombra, decenas de ellos. Algunos mostraban la figura al lado de su cama, otros en el pasillo, otros en la ventana. Pero lo que me heló la sangre fue el último dibujo, la silueta del niño dormido, y, a un costado, una fecha escrita con trazo firme. 17 de marzo, el mismo día en que murió. Al principio pensé que era una coincidencia, pero en las últimas páginas había algo más, una lista con nombres de niños del vecindario, y junto a cada uno, una fecha diferente. Busqué en los periódicos antiguos, en los archivos digitales, en las noticias olvidadas, y sí, las fechas coincidían. Cada uno de esos niños había muerto en la fecha que mi hermano había escrito años antes. No entendía cómo era posible. Quizá alguien más usó el cuaderno.
Quizá mi hermano no lo escribió todo el mismo día. O quizá los sueños no terminan cuando el cuerpo deja de existir. Esa noche no dormí, pero a las 3:14 mi teléfono vibró. Un mensaje sin número, solo una frase. Faltan 3 noches. Pensé que era una broma, pero cuando me levanté sentí algo familiar. El aire pesado, el silencio detenido, la sensación de que alguien más respiraba en el cuarto. Miré hacia el espejo, y por un instante vi a mi hermano detrás de mí. No era un reflejo distorsionado, no era mi imaginación. Él estaba ahí, inmóvil, con esa misma sonrisa que había tenido la noche en que murió. Y mientras me observaba, sus labios se movieron sin sonido. Yo no quise entenderlo, pero lo supe de inmediato. No soñaba con su muerte, la estaba repitiendo. No podía enfrentar aquello solo. Las noches se volvían más pesadas, los sueños más vívidos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los pasos de mi hermano acercándose desde el pasillo, descalzo, arrastrando algo detrás de él. Así que pedí una cita con una psicóloga del pueblo, la única que todavía atendía en aquella zona olvidada. Su nombre era Clara Echeverría. Tenía una voz tranquila, demasiado tranquila. Su consultorio olía a libros viejos y lavanda, y en la pared había un reloj antiguo que marcaba el tiempo con un tic-tac suave, casi hipnótico. Le conté todo: los sueños, el cuaderno, las fechas, el mensaje. Ella no se sorprendió, solo asintió lentamente, como quien confirma algo que ya sospechaba. No es el primero, dijo. Me quedé en silencio. He visto otros casos, continuó. Niños que sueñan con su propia muerte. Todos describen una figura similar, sin rostro, con una presencia que se siente más que se ve. Algunos incluso dibujaron lo mismo que tu hermano. Me mostró una carpeta con informes antiguos. Reconocí varios de los nombres, los mismos que estaban en el cuaderno. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué pasó con ellos?, pregunté. Clara me miró, y por primera vez noté un temblor en su voz. Ninguno despertó. El reloj del muro se detuvo. Exactamente a las 3:14. El silencio fue tan denso que podía oír mi propia respiración. Entonces Clara se levantó. Fue hasta su escritorio y sacó una grabadora pequeña. Tu hermano me dejó esto, dijo. ¿Qué? ¿Mi hermano? ¿Usted lo conoció? Hace años. Fue uno de mis pacientes. Encendió la grabadora. Un zumbido llenó la sala, seguido por una voz débil. Mi hermano. No quiero dormir. Si cierro los ojos, él vendrá. Faltan 3 noches. El audio se distorsionó. Luego, otra voz, más profunda, más lenta, susurró algo que no pertenecía a este mundo. Uno despierta, el otro duerme. El sueño continúa. Apagué la grabadora y di un paso atrás. Clara me observó con los ojos húmedos. Desde entonces la voz vuelve cada año, susurró. Siempre el mismo día, a la misma hora. Salí corriendo del consultorio. Afuera, el cielo estaba gris, inmóvil. Revisé mi teléfono. Un nuevo mensaje. Faltan 2 noches. Volver a esa casa fue como entrar en un sueño antiguo. Las paredes seguían del mismo color, pero el aire era distinto, más denso, más viejo. Cada paso hacía crujir la madera y el eco de mis pisadas parecía responderme con otro, un segundo paso que nunca daba yo. Las cortinas estaban cerradas. En el suelo, polvo y hojas secas. El reloj de la cocina seguía colgado, pero sus agujas marcaban una hora imposible. 3:14, la misma de siempre. Subí las escaleras. El cuarto de mi hermano permanecía intacto, como si el tiempo lo hubiera evitado a propósito. El cuaderno seguía sobre el escritorio, pero había algo nuevo. Más dibujos, más fechas, y algo escrito con tinta fresca. No podía ser. Me acerqué. El último dibujo mostraba 2 camas, una vacía, la otra ocupada por una figura oscura, sentada, observando. Debajo,
Una frase escrita con mi propia letra. Falta una noche. Sentí el aire congelarse. Retrocedí, tropecé con algo y caí. Era un juguete. Su flauta. La que mi hermano solía tocar antes de dormir. La levanté. En ese instante escuché un sonido suave, una melodía que venía del pasillo. No podía ser la flauta. No la había soplado. Era como si alguien desde otra habitación la estuviera tocando lentamente. Seguí la música hasta el cuarto de mis padres. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la cama estaba hundida, como si alguien invisible se acabara de levantar. En la pared, escrita con algo oscuro, había una frase. El sueño continúa donde terminó. Mi cuerpo temblaba. Sentí que no estaba solo. Giré la cabeza hacia el espejo del armario. Y allí estaba, la sombra. No era una figura difusa como en mis sueños. Era sólida, negra, de contornos humanos pero sin rostro. Su cabeza se inclinó hacia un lado, como quien reconoce a alguien después de mucho tiempo. «Tú me llamaste», dijo con mi voz. El aire se volvió pesado, casi líquido. Mi reflejo desapareció del espejo, y en su lugar solo quedó la sombra moviéndose lentamente hacia mí. Corrí escaleras abajo, tropezando, golpeándome contra las paredes. Antes de salir, escuché la melodía una última vez, más suave, más lenta, casi infantil, y al final de la canción, una respiración, no mía, no humana. Cuando crucé la puerta, mi teléfono vibró, un nuevo mensaje. Mañana 3:14. Decidí no dormir. Esa era mi única defensa. Si los sueños eran el camino por el que él venía, solo debía mantenerme despierto. Compré café, pastillas, encendí todas las luces. El reloj marcaba las 10 de la noche. Solo tenía que resistir hasta el amanecer, pero el silencio empezó a pesar. Era tan espeso que escuchaba mi propio corazón como un tambor. Cada sombra proyectada en las paredes parecía moverse apenas desviaba la vista. Y, en medio del ruido del refrigerador y el tic-tac constante, empecé a oír otra cosa. Una respiración, lenta, coordinada con la mía. Me levanté del sofá, caminé hasta la cocina. Nada, pero el sonido seguía, detrás de mí, muy cerca. Me giré y lo vi de nuevo, el reflejo oscuro, quieto, en el cristal de la ventana. No estaba fuera, estaba detrás del reflejo. El teléfono vibró sobre la mesa. Un nuevo mensaje. Ya no sueñas, él sueña por ti. Me paralicé. La pantalla se apagó sola, y al reflejarme en el vidrio negro, noté que algo no coincidía. Mis labios se movían, pero el reflejo no los seguía. ¿No estás despierto?, susurró mi propia voz desde el reflejo. Retrocedí hasta chocar con la pared. Sentí que el sueño me arrastraba, no por cansancio, sino por algo más fuerte, más profundo, como si alguien estuviera tirando de mí desde dentro de la cabeza. Encendí la televisión buscando ruido, vida, algo que me recordara el mundo real, pero la pantalla no mostraba ningún canal, solo una grabación antigua. Mi hermano tocando la flauta. La imagen era granulada, pero su rostro se veía claro. Él sonreía, luego miraba a la cámara, y detrás de él, yo mismo, adulto, observando desde la esquina del cuarto. El aire se cortó en mi garganta. No podía moverme. Entonces, del televisor, salió una voz grave, la misma de la grabadora. El sueño no termina, solo cambia de dueño. La pantalla se apagó, y todas las luces de la casa se extinguieron al mismo tiempo. Oscuridad total. Solo quedaba el sonido de la flauta, esta vez más cerca. Subí las escaleras a ciegas, guiado por el miedo más puro. Cada paso me hundía más en algo que ya no era vigilia. Al llegar a mi habitación, lo comprendí. No estaba intentando mantenerme despierto. Él lo estaba. Y yo era el que dormía en su sueño. No recuerdo haber cerrado los ojos, pero cuando abrí la mirada, ya no estaba en mi habitación. El aire era gris, inmóvil. Los árboles se inclinaban hacia un cielo sin luna.
y la tierra olía a hierro y humedad. Estaba soñando. O quizá había estado soñando todo el tiempo. Frente a mí, en medio de la niebla, vi la silueta de un niño. Llevaba la misma ropa con la que enterramos a mi hermano. Sostenía la flauta. Me acerqué con cautela. ¿Eres tú?, pregunté. Él asintió sin hablar. Su rostro estaba cubierto por una sombra que no pertenecía a la noche. ¿Por qué hiciste todo esto?, susurré. La flauta cayó de sus manos y rodó por el suelo. Entonces habló, con una voz que no era suya, ni de un niño, ni de algo vivo. Porque yo no soñaba con mi muerte, soñaba con la tuya. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. A lo lejos escuché un reloj. 3:14. Ya terminó, dije. Ya no queda nadie que sueñe. El niño sonrió. Siempre queda alguien que escucha, alguien que recuerda. A su alrededor, sombras comenzaron a levantarse del suelo. Cientos de figuras sin rostro, moviéndose como si respiraran el mismo aire enfermo. Cada una susurraba mi nombre. Intenté correr, pero el sueño no tiene dirección. Cada paso me acercaba más al niño, no importaba hacia dónde mirara. Él me observaba con tristeza, como si me ofreciera un destino que ya estaba escrito. Si despiertas, yo descanso. Si duermes, el sueño continúa. El mundo se disolvió. Solo quedaba su mirada. Supe entonces que no había dos sueños, solo uno, extendiéndose entre nosotros como un hilo que nunca se corta. Tomé la flauta. El metal estaba frío, casi vivo. Soplé una nota, débil, temblorosa. El eco se multiplicó y todas las sombras se detuvieron. Por un instante, creí escuchar su risa. Luego, silencio. Desperté en mi cama. El reloj marcaba las 7 de la mañana. El sol entraba por la ventana. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje nuevo. Gracias. Ahora tú sueñas por mí. Me levanté aturdido. Fui al espejo. No había reflejo. Solo la flauta sobre la mesa y una sombra detrás de ella, respirando al ritmo de mi propio corazón. Dicen que los sueños son puertas, pero nadie habla de quién queda del otro lado cuando despiertas. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. A veces, mientras duermo, escucho la flauta. Y cuando abro los ojos, siento que alguien más está mirando desde dentro de mí. No cuento esta historia para que me crean. La cuento porque cada vez que la repito, la sombra se aleja un poco. Pero últimamente, noto que las luces parpadean cuando digo su nombre. Y esta vez, mientras grabo estas palabras, puedo escuchar la respiración detrás del micrófono. Así que si estás oyendo esto ahora mismo, no te duermas, porque los sueños, a veces, no esperan a que cierres los ojos. Si esta historia te heló la sangre, deja tu like, comenta qué parte no te dejará dormir esta noche y suscríbete